Bienvenido, Ignacio. En el programa anterior estábamos hablando, nos lo dejaste muy interesante, estuvimos hablando de los parámetros del sonido y de cómo es como nosotros oímos. Y lo dejamos en lo más interesante, que es en la comparación de los animales con nosotros como seres humanos, ¿no? Que también somos animales y tenemos nuestras limitaciones. Entonces empieza a contarnos cuáles son nuestras limitaciones entonces como humanos, como animales humanos. Hola Alicia, pues vamos a retomar un poco donde lo dejamos en el anterior programa y vamos a empezar un poquito con qué limitaciones tenemos los humanos con el sentido del oído. La primera de todas es el rango de frecuencias, que podemos oír desde sonidos que van desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, que eran los sonidos graves a sonidos agudos. Llega un momento que los ultrasonidos, esos pitidos tan agudos, no somos capaces de percibirlos. En cambio, los perros sí. Otra limitación que tenemos sería la intensidad. Dijimos que hay un umbral a partir del cual se activan nuestros receptores que estaría en torno a 10-20 decibelios. Hay animales, por supuesto, que son capaces de oír susurros en la noche, por ejemplo, como el búho. En cambio, nosotros pues tenemos, digamos, ese límite más alto. Entonces, la intensidad ya tenemos la frecuencia, lo grave, lo agudo que es, la intensidad, digamos, lo fuerte o lo suave que es el sonido. Y por otra parte, otra limitación que tenemos es que nuestro oído va a ir cambiando con la edad. Los niños son capaces de oír sonidos más agudos, pero conforme nos volvemos más mayores, el oído se va a ir endureciendo un poquito más. Y hay, digamos, rangos de frecuencia que vamos a percibir peor, sobre todo el de la conversación. Por eso muchas veces veréis que la gente mayor se sube la televisión o está hablando contigo y te dice, habla más alto que no te entiendo. Y es porque ese rango de frecuencias en los cuales estaría la conversación entre 250 y 3.000 Hz son los primeros que empezamos a perder empezamos a ser capaces de percibirlo peor. Entonces, una pregunta te voy a hacer. ¿Significa que cuando nosotros vamos perdiendo oído porque nuestro tímpano, nuestro tambor se va como endureciendo, lo primero que perdemos son los sonidos graves? Aparte de poco intensos, ¿no? Los sonidos suaves. Pero si estás diciendo que el rango de conversación normalmente, por ejemplo, si comparas el modo de hablar de una persona con el pitido de un coche, por ejemplo, con un sonido agudo, pues es más difícil de oír la conversación de una persona, ¿no? Entonces, lo primero que perdemos son los rangos, aparte de los suaves, los graves también. Sí, está un poco focalizado en lo que serían las frecuencias bajas, más bien los graves. Por eso, por ejemplo, un silbato siempre da la sensación de que percibirlo mejor, y en cambio los sonidos graves hay veces que hay gente que tiene la voz tan grave que parece que cuesta un poquito entender, porque como que no está bien vocalizado, y en realidad sí que lo está, pero nos cuesta un poquito más. Lo has expresado muy bien. ¿Y a los animales no les pasa lo mismo? ¿No ocurre también que tienen esas limitaciones también respecto a la altura o respecto a la intensidad, o no les va cambiando el oído conforme se van haciendo mayores? Sí. Vamos a ir viendo un poquito a ver los animales y vamos a ir comparando con el hombre. Hemos dicho que el hombre es capaz de percibir entre 20 Hz y 20.000. Acordaos, 20 serían los sonidos graves y 20.000 los sonidos agudos. Por comparar, un murciélago, que ya sabemos que tiene ecolocalización, es decir, que es capaz de proyectar el sonido, rebota, le vuelve y es capaz de hacerse una idea de todo el entorno, es capaz de percibir entre 10 Hz y 175.000 Hz. O sea, está yéndose a mucho más frecuencias para los agudos. Un delfín, que también tiene ecolocalización, pues es esperable algo parecido, entre 100 Hz y 150.000 Hz. Es de esperar que un delfín, como está acostumbrado a medio acuático, el umbral, si os fijáis, para graves es 100 Hz. Es decir, el hombre o el murciélago oímos mejor esos sonidos graves. Pero en cambio el delfín debajo del agua no le interesa. En cambio sí que le interesa los 150.000 Hz. Te voy a hacer una pregunta comprometida aquí por la mitad. ¿Eso significa que los animales, en este caso los murciélagos y los delfines, oyen una realidad distinta a la nuestra? Oyen una serie de cualidades que como nosotros no podemos percibir, pues digamos que ellos están adquiriendo una información que nosotros pues no estamos recibiendo. Hombre, seguro, para ellos su realidad y la nuestra es completamente distinta. Nosotros, nuestro principal sentido es la vista y interpretamos todo lo que nos rodea según la vista, y el resto de sentidos muchas veces son apoyos.
En cambio, por ejemplo, a un murciélago o un delfín lo que tenemos es esa ecolocalización como principal sentido y incluso, por ejemplo, en el delfín tenemos un órgano que nosotros no tenemos, que sería la línea lateral, también está en el tiburón, por ejemplo, y que es un órgano que se dedica a detectar el movimiento de las vibraciones en el agua y le da información del entorno. Entonces, todo lo que ellos están percibiendo no tiene nada que ver con lo nuestro. ¿Podríamos decir que es la misma realidad? Sí, pero la forma de percepción, que ya sabemos que contribuye mucho a dictaminar lo que es realidad o no, es completamente distinta. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que es el espacio o el movimiento lo estamos percibiendo a través de la vista y estos animales que nos dices lo están percibiendo a través del oído. El espacio y el movimiento. Sí, incluso con la ecolocalización van más allá de nosotros. Sí que, por ejemplo, he oído un caso de un humano que era capaz de percibir, según cómo le llegaba el sonido, el entorno. Era algo así como una especie de ecolocalización humana. Ya se sabe que la gente que pierde la vista desarrolla mucho todos sus otros sentidos. Y esta persona era capaz de percibir, según cómo rebotaba el sonido, si tenía pues, objetos cerca, si tenía un muro cerca, si había una persona cerca. ¿De acuerdo? Pero solo he oído un caso en concreto. Imagino que habrá más, porque el ser humano es extraordinario. Hombre, también en parte nosotros somos capaces de saber, incluso con los ojos cerrados, si estamos dentro de una habitación abierta o si estamos de una habitación cerrada, perdón, o de un espacio abierto, dependiendo de cómo nos rebota el sonido. Estamos acostumbrados a saber que el sonido es de una manera o de otra, dependiendo del espacio en el que estamos, ¿no? Sí. O incluso cuando oímos acercarse un coche, pues oímos que se está acercando porque el sonido lo oímos de determinada manera cada vez más fuerte o así, ¿no? Sí, bueno, lo del coche que se acerca y se aleja, igual que cómo varía el sonido de una ambulancia, es un efecto en concreto, el efecto Doppler, pero ya hablaremos otro día de eso. Vale, pues síguenos contando entonces cómo oyen los animales. Bueno, estábamos un poquito con los animales con ecolocalización, pero volviendo un poquito a los mamíferos, que son más similares a nosotros, ya hemos visto que estos en concreto son bastante distintos. El lobo, por ejemplo, es capaz de oír de 30 Hz a 45.000 Hz. Recordemos que nosotros es entre 20 y 20.000 Hz, o sea que el lobo es capaz de oír sonidos mucho más agudos, ultrasonidos. El gato, todavía un poquito más allá, serían 30 Hz también, pero llegaría hasta los 65.000 Hz. Además, por ejemplo, el gato tiene hasta 30 músculos en lo que serían los pabellones auditivos, es capaz de moverlos, ya veis que los gatos van moviendo las orejas según le va llegando el sonido, se produce una rotación, entonces son capaces de distinguir muy bien el tono y la procedencia del sonido, ¿de acuerdo? Volviendo un poquito así a mamíferos también, por ver otros ejemplos, tendríamos los elefantes, que dicen que tienen un sentido muy agudo para detectar frecuencias bajas. Esto les permite, por ejemplo, detectar muy bien cuando va a llover. Y tienen también receptores como en las patas y en la trompa. Es algo que se aleja un poquito de lo nuestro, lo que hablábamos, ¿no? No hace falta solo percibir, como veíamos en los delfines, con el oído, sino hay animales que son capaces de tener otro tipo de receptores que son capaces de detectar las vibraciones del entorno. Entonces, amplían un poquito ese rango de frecuencias. Al final nos vamos dando cuenta un poco de que el ser humano no es el que ve mejor, no es el que oye mejor, y muchas veces hay animales que son capaces de percibir más estímulos del entorno. O otros estímulos distintos, por así decirlo, porque claro, un gato a lo mejor, pongamos por caso, es un ejemplo, es capaz de oír mucho mejor que nosotros las frecuencias agudas, pero igual ve peor o de manera distinta. Quiero decir que ningún animal es la panacea, ni nosotros ni ninguno, simplemente son selecciones distintas, ¿no? Claro, porque hay que pensar que cuantos más estímulos eres capaz de percibir, tu sistema nervioso tiene que estar más desarrollado y te exige más recursos. Entonces ahí digamos que si tú, por ejemplo, percibes con todos tus sentidos muy bien, el gasto energético que tendrías que estar realizando para interpretar toda la información que te está llegando sería altísimo, es decir, no es eficiente. Entonces evolutivamente tú siempre tiendes a especializarte. Exactamente, un poquito a la especialización. ¿Tienes más ejemplos que contarnos de animales? Bueno, el búho, que sí me hace gracia por el sentido de que evidentemente los búhos tienen muy buen sentido del oído, también de la vista, ¿no? Que están por lo que serían nocturnos, y lo que tiene el búho es, claro, un oído especializado para lo que él necesita, que es detectar los ratones, ¿no? Detectar movimientos
muy pequeños y sigilosos. Entonces, los búhos son capaces de ubicar la posición vertical, es decir, si un sonido está más arriba o más abajo, y además tienen un umbral de sensación muy bajo, es decir, son capaces de oír pues, a ese ratón que se está moviendo y tiene unos tiempos de reacción muy rápidos. Es decir, en cuanto ese ratón se mueve, el sonido le llega al búho y es capaz de reaccionar muy rápido. De manera que, claro, lo que está potenciando es sus habilidades como depredador, lo que estábamos hablando, ¿no? Los sentidos un poco están supeditados pues, a la función en cada animal, a para qué lo necesita cada animal. Así un poquito, si quieres, me ha hecho mucha gracia encontrarme que hay bancos de sonidos de animales. Hay científicos que se dedican a recopilar sonidos de animales y hay pues a lo mejor 15 sonidos distintos de una rana en concreto y hay un montón de ejemplos muy curiosos. Y otra cosa que también me ha llamado la atención es que cuanto más, digamos, nos alejamos de los mamíferos, más extraños se convierten también los sentidos. Por ejemplo, en los insectos tienen órganos distintos a los que estamos acostumbrados. Sí que tienen algo más parecido al tímpano, ellos tienen 4. Pero luego ¿4 tímpanos? No, tienen 4 tipos distintos de receptores del sonido. Sí, uno sería más parecido al tímpano, otro sería como una especie de pelillos que pueden estar en las patas, otros los tienen como ubicados en las antenas y, por ejemplo, hay algunos que los tienen en la boca. De hecho, hay un ejemplo que quería comentar, que hay una polilla que tiene este órgano auditivo en la boca. Entonces, ¿qué pasa? Que esta polilla resulta que su enemigo natural es el murciélago. Entonces, ¿qué ocurre? Que el murciélago cuando caza emite un sonido en una determinada frecuencia que estaríamos hablando pues cerca de 100.000 Hz, ¿no? Hemos dicho que emite ultrasonidos para detectar dónde están las presas. Entonces la polilla justo también se ha especializado en ser capaz de oír esos 100.000 Hz o esas frecuencias que emite el murciélago cuando caza para saber cuándo está cerca y poderse esconder, ¿de acuerdo? Es decir, la presa se ha adaptado a su depredador natural y le ha condicionado, digamos, un camino evolutivo. Bueno, pues aquí viene otra pregunta comprometida. ¿Cómo saben los científicos que estos órganos tan distintos, por ejemplo, que están en la boca, sirven para oír? Pues porque, claro, nosotros siempre, cuando tenemos un órgano que es capaz de percibir, tiene que estar conectado con el cerebro, con un sistema nervioso central. Entonces, cuando, pues claro, se habrá realizado, me imagino, la disección de la polilla, habrán visto que está conectado con el cerebro y tiene unas células especializadas en oír. Ya hemos dicho que las células que había en nuestro oído son distintas, ¿de acuerdo? Emiten una señal en concreto y tienen una forma característica. Entonces, somos capaces de reconocer que esas tipos de células son las que detectan los cambios de presión, que es el sonido, ondas de presión, ¿de acuerdo? Entonces, imagino que será algo así. La verdad es que no lo he visto nunca en una disección de una polilla. Entonces, de lo que se trataría es de que si diseccionan a una polilla y ven si tienen un tipo de células similares a las que tenemos los humanos para recibir. Bueno, similares, quiero decir, que son capaces de... Por lo menos, ahí yo lo que sospecho es que... no creo que les pongan unos electrodos a las polillas para ver cómo reaccionan. No, pero probablemente tú seas capaz de percibir que ese tipo de... O sea, en laboratorio has realizado un experimento que ese tipo de células reaccionan ante el sonido. Entonces ya sabes que son capaces de percibir el sonido. Pero bueno, estas son especulaciones. Si alguien en los comentarios nos quiere dejar cómo son capaces los científicos de averiguar que esas células son especiales del sonido, yo sospecho que será algo así, que cuando hay un sonido, pues se ve que esas células pues reaccionan. Las del oído eran que se movían y entonces dejaban caer con una sustancia química y entonces eso creaba una electromagnética al cerebro. Entonces sospecho que con la polilla pues pasará lo mismo, que tú lo que harás será ver que con un microscopio lo que hará será quitar esas células que vivirán un tiempo fuera de la polilla y las pondrás en el microscopio y verás que cuando les llega el sonido se mueven o reaccionan o algo así. En todo caso, un poco a lo que voy también es que igual hay órganos que los humanos no tenemos ni idea de para qué sirven porque no tienen una equivalencia en lo humano. Ah, seguro, yéndonos un poquito de lo que sería el sonido de este programa, ya sabemos que hay animales que son capaces de percibir ondas electromagnéticas, que son capaces de detectar también los terremotos, etcétera. Segurísimo que hay animales que tienen órganos
para percibir estímulos que nosotros no percibimos. Bueno, pues nada, nos has contado un poquito cómo se diferencian los animales de nosotros. Me gustaría que me hablaras también, los humanos nos has hablado de los parámetros que tenemos, de los 4 parámetros del sonido y de cómo funciona ese sonido, cómo oímos nosotros. Nos has hablado también de que con la edad nosotros vamos perdiendo audición, que nuestro tímpano, que es como nuestro tambor, se va endureciendo, perdemos graves, perdemos también sonidos suaves. Me gustaría que me contaras ejemplos de enfermedades que distorsionan también esta manera de oír. Bueno, pues como bien has dicho, lo primero es la pérdida auditiva, que afecta a gran parte de la población y va a llevar a esa pérdida de frecuencias relativas a la conversación. Es interesante destacar que la pérdida auditiva influye mucho el uso de los auriculares. De hecho, al principio los auriculares no tenían limitación de decibelios y había jóvenes que empezaron a experimentar pérdidas auditivas cuando por constitución no deberían. Y se empezaron a desarrollar los primeros auriculares con limitación de decibelios. Limitación entendemos de intensidad, ¿no? De que el sonido sea muy fuerte. Pero ¿esto qué ocurría? Por ejemplo, imaginemos un tambor, que estamos golpeando un tambor con un palo, una baqueta o algo, ¿no? Eso significa, como el tambor que nosotros tenemos, el tímpano es algo vivo, si estamos dándole fuerte todo el rato, entonces la membrana lo que reacciona es poniéndose cada vez más dura para defenderse. Sí, exactamente. Una opción es que cada vez se ponga más dura para defenderse. Puede ser que tengamos una sobreexcitación y al final hay una condición que afecta más o menos a un octavo de las personas y que se produce como una especie de zumbido, ruido estático continuo. Luego tenemos, por ejemplo, con lo que decías tú, que si le pegas muy fuerte al tímpano, tenemos la opción de que si has ido a un concierto de heavy metal, pues al día siguiente te zumban los oídos, ¿de acuerdo? Tienes todo el rato como si estuvieras percibiendo algo. Incluso si es, por ejemplo, una explosión o un cañonazo, lo que puede ocurrir es que esa onda de presión rompa el tímpano y perdamos la audición permanentemente, ¿de acuerdo? Entonces, 2 preguntas con respecto a lo que acabas de decir. La primera, cuando nosotros tenemos esa sensación después de haber ido a un concierto de heavy metal de que nos pitan los oídos o zumbidos, ¿eso es culpa del tímpano o es de sobreexcitación de los receptores? En principio, esto se trataría de una sobreexcitación de los receptores, ¿de acuerdo? Incluso te iba a comentar que hay un caso que conozco, que es una persona que era un violinista que estaba sentado al lado de la batería del grupo. Y entonces estaba muy cerca y hay veces que los baterías llegan a llevar tapones en los oídos para protegerse. Y el batería estaba ahí dándole con gran intensidad y entusiasmo a ese concierto. Y claro, los músicos muchas veces son capaces de percibir muy bien las diferencias de tonos entre los diferentes sonidos. Y el violinista se vio afectado. Se pasó una semana entera que decía que tenía un semitono de diferencia entre ambos oídos. Sí. Depende con de qué dirección le llegara el sonido, pues se lo percibe un poquito más grave, más agudo. Curioso. Otra pregunta que te iba a hacer respecto a lo que estabas diciendo antes, cuando el tímpano se rompe, ¿se puede regenerar? Depende del tipo de rotura. Si es parcial se puede llegar a operar, pero hay roturas permanentes, ¿de acuerdo? Si está muy dañado, se puede romper permanentemente. Esto tiene que tener cuidado, aparte de la gente que ha estado cerca de una explosión o un sonido muy fuerte, los buceadores también, bueno, que serían los cambios de presión. Y una cosita que nos queda, digamos que también está en el oído, que me gustaría comentar, son los vértigos. No lo hemos dicho, pero dentro del caracol hay como un laberinto y hay un líquido que es el que nos permite equilibrarnos, ese sentido del equilibrio. Hay veces que se produce una inflamación en esa zona, se producen vértigos, pérdida del sentido del equilibrio, etc. Está asociado al oído, aunque digamos que no un poco con lo que estábamos comentando antes del estímulo que percibimos y demás, pero que a nosotros como humanos, digamos, lo tenemos focalizado allí, dentro del oído, en el oído interno. En los canales semicirculares, ¿no? Eso es. Y si quieres, ya por acabar, hay un síndrome extraño, se llama síndrome de la cabeza explosiva, que es que el paciente oye sonidos muy fuertes e intensos, pero que provienen del interior de su cabeza. Y no le provocan dolor alguno, pero claro, yo me imagino que agradable no tiene que ser, porque dicen que ellos suelen desarrollar pues un poquito de estrés, un poquito de normal, a ver cuándo me sacuden en el tambor de la cabeza. ¿De acuerdo? Pero es un síndrome muy extraño, creo que está un poquito datado a partir de 1980, 1985 y tampoco se conocen muchos casos. Entonces, un poco a modo de conclusión,
no solamente los humanos oímos de manera distinta a los animales, sino que incluso entre nosotros yo oigo de una manera y tú oyes de otra manera, igual que yo veo de una manera y tú ves de otra manera, ¿no? En realidad estamos viendo realidades distintas, entre comillas, teniendo en cuenta que son como gradaciones de sonido o de color, ¿no? Sí, tal como has dicho, cada persona recibe un montón de estímulos del entorno, pero siempre filtra. Y un poquito ese filtro que estamos haciendo con los sentidos, o incluso, como hemos visto, que interpretamos todas estas señales que nos llegan al cerebro, digamos, incluso ese filtrado cultural que hacemos, determina la realidad que vivimos. Y no solamente filtrado cultural, ¿no? Sino, por ejemplo, si tú estás... Imagínate que estás queriendo oír la tele y hay mucho ruido en donde tú estás oyendo la tele, pero tú estás focalizado por completo en oír la tele y filtras ese sonido en tu cerebro, discriminando el resto de los sonidos que estás oyendo, que se consideran ruido, ¿no? Sí, sería una especie de filtrado consciente. Eso también lo podemos hacer. Nos podemos concentrar mucho en algo y digamos, apagamos el resto de sentidos. Uh-huh. Muy bien, pues Ignacio, ha sido un placer oírte en este programa. Así es que me encantaría que volvieses en el siguiente programa y siguiéramos hablando de este tema que a mí me parece apasionante, que son las limitaciones del ser humano. Y en este caso, si te parece, nos centramos en el olfato. ¿Qué opinas? Por mí, perfecto. Espero que a nuestros oyentes les esté gustando esta serie de programas centrados en los sentidos y un poquito cómo percibimos el entorno, y podemos abordar el olfato en el siguiente programa. Pues hasta la próxima, Lupa Azul. Hasta luego, Alicia.